Bienvenidos a la Iglesia Bíblica Bautista Vila Real, un tiempo preparado para edificar tu vida. Con ustedes el pastor Omar Osa. Recibamos la palabra de Dios. Bueno, no sé si os ha pasado alguna vez, yo creo que sí, que estás haciendo algo, aguantando, y al final te quedas, no sé, exhausto, te quedas sin fuerzas, te quedas, como se dice en el boxeo, en el ring, te quedas tirado, en la lona, exacto, te quedas en la lona. ¿Qué tenemos que hacer cuando se acaban nuestras fuerzas? Porque muchas veces se acaban nuestras fuerzas. ¿Qué pasa cuando nuestras fuerzas se acaban? Para nadie es un secreto. Esta semana, pues, yo personalmente he estado un poco liado en cosas que sabéis que sinceramente, me ha dificultado un poco el tener tiempo para estudiar, para hacer cosas en el tema eclesial. Tanto que hasta llegué a pensar en hablar con algún hermano. De hecho, hablé con alguno para que predicase hoy. Y yo estar al margen hoy porque, porque te faltan las fuerzas. No tengo fuerzas para el Señor este domingo. Pensaba. El por qué estoy aquí hoy es el mismo motivo por el que tú estás hoy. Porque yo sé que todos, si no la gran mayoría, estáis pasando problemas, pruebas, dificultades que, que te agotan, que dices, ¿qué tengo que hacer? Pero debemos hacer exactamente lo mismo que el boxeador. Cuando el boxeador recibe un golpe y cae a la lona, de normal, si el boxeador es inteligente, no se levanta a la primera. Él espera hasta que el referee o el árbitro empiece a contar. Él sabe que tiene tiempo hasta 10. Pues él, cuando empieza a contar, 1, 2, el boxeador aún está en el suelo, tomando aire, esperando, porque él sabe que como se llega a levantar a la primera, va a estar mareado, va a volver a caer y ya no se va a levantar otra vez. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. No desesperarnos, sino estar. Que la vida te ha dado como se pueda decir, un guantazo y te ha tumbado. Quédate un momento, respira y levantémonos otra vez con la ayuda del Señor. ¿Qué fuerzas tienes para el Señor? Lógicamente, cuando se te acaban. ¿Qué pasa cuando se te acaban las fuerzas? Yo quiero ir a 3 partes en la palabra de Dios y con esto voy a cubrir toda la Biblia. Lógicamente no podemos verlo todo, pero sí que quiero ir desde el principio hasta el fin y acabar con el centro. Lógicamente el principio, vamos a Génesis, por favor, capítulo 1, versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a orar. Amado Dios, una vez más gracias te damos por tanta misericordia que tienes para con cada uno de nosotros. Queremos pedirte en este momento, Padre, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, que permitas poder discernir tu palabra para que podamos entenderla, Padre, y de esa manera poder llevarla a nuestro corazón y ponerla en práctica en nuestras vidas. Ayúdanos a poder saberla, entender, Padre, de igual manera como siempre te pido que seas tú poniendo o quitando palabras en un servidor para que puedan entenderla, mis hermanos. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Hay que tener una cosa que es muy especial para cada uno de nosotros, y es que Dios, antes de crearte, antes de crear al hombre, primero le preparó dónde lo iba a poner. Creó los cielos y la tierra. Luego, si empezamos a ver allí el relato de la creación, vemos que creó todo. Y al séptimo día descansó.
Y después fue cuando creó al hombre. Después de todo esto, Dios, ¿cómo estaba la tierra? Mira el versículo 2. ¿En qué situación? Quiero que comparemos esto con nosotros, antes de conocer al Señor. El versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Éramos desordenados, vacíos, y estábamos en tinieblas, como dice el versículo 2 de Génesis 1. ¿Y qué tiene que ver este versículo con este tema? ¿No está hablando de la tierra? Te preguntarás. Sí, habla de la tierra, pero podemos compararlo con nosotros. En Primera de Corintios, capítulo 6, los versículos 9 y 10. Primera de Corintios 6, 9 y 10. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso éramos tú y yo, sin tener en cuenta el amor de Dios hacia nosotros. Porque, como lo decíamos en la escuela dominical, de pronto no fallas en alguno de esos términos que pone allí, pero en otros sí. Y si fallamos en uno o en otro, anteriormente, cuando no conocíamos del Señor, pues estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora vamos, digamos, a la gracia. El primer capítulo, el primer versículo. Ahora vayamos un poco al último capítulo. El último libro. El último capítulo, Apocalipsis, capítulo 22, versículo, el último, 21. Ya vimos el primer capítulo, el primer versículo, ahora vamos, el último capítulo de la Biblia, el último versículo. La gracia de nuestro Dios Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, sea con todos vosotros. Amén. Esta es la segunda parte, hermanos. Estábamos en una situación precaria. ¿Y cuántos de nosotros estábamos pasando o estamos pasando situaciones en las que no quieres estar? Estamos pasando situaciones precarias, situaciones que, digamos, necesitamos confiar en algo o en alguien, y muchas veces hasta tienes el pensamiento de esto no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Igual nos surge ese pensamiento. Necesitamos de algo o de alguien para poder salir de ese agujero, de lo que sea, de problemas, de pruebas, ya sabéis que las personas tenemos tres áreas en las que el enemigo nos ataca, y es en el tema de economía, en el tema familiar o en el tema de salud. A veces nos falla la economía, a veces el tema familiar tenemos problemas, a veces el tema de salud, otras veces las tres. Muchas veces padecemos las tres a la vez, y entonces decimos, no tengo fuerzas para el Señor. Y en ese momento que tú, porque en las situaciones, Satanás que te tira abajo, debes de pensar, ¿y cuando estoy bien, tengo fuerzas para el Señor? Yo creo que tampoco. Entonces no lo usemos como excusa. Como tengo problemas, no voy a ir a la iglesia porque estoy desanimado. Estoy contento, no voy a ir a la iglesia porque estoy contento. Tengo problemas, no voy a ir a la iglesia porque tengo problemas. No tengo problemas, no voy a ir a la iglesia porque no tengo problemas. No es una disculpa. No tanto, yo cuando hablo de no ir a la iglesia no estoy hablando de no asistir físicamente al culto. Porque la palabra de Dios en este versículo, ¿qué dice? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino, ¿qué más dice?
Es que solamente no sabemos eso para fastidiar al otro. Hermano, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, como tú. Sí, pero es que el versículo continúa. Por eso quiero que lo digáis vosotros. Porque lo sabéis, ¿verdad? Sino exhortándonos los unos a los otros. Y aún más, cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué es congregarnos? En ese entonces, cuando escribieron la palabra de Dios, cuando escribieron este versículo del apóstol, ¿habían iglesias? No habían iglesias. Así, edificios como este. Cuando hablaba de congregarse era de que tú estés pendiente de mí y yo esté pendiente de ti. No en la iglesia, en la semana. ¿Cuántos saben de que un hermano u otro estuvo pasando necesidades esta semana? ¿Quién sabe de que el uno quiso apoyar al otro para el uno? Muchas veces no sabemos ni siquiera la misma congregación quién está pasando necesidades. Y a eso se refiere ese versículo, hermano. No solamente que asistas a la iglesia, que también, sino que estés asistiendo en la semana. ¿Cómo están mis hermanos? Yo siempre lo digo, pues nos queda un poco difícil estar pendiente de todos porque ya, gracias a Dios, a algunos les parecerá poco, pero yo creo que somos un buen número como para decir, a ver, voy a coger la lista y voy a empezar a preguntar a cada hermano cómo está. Vas a necesitar un buen tiempo para preguntarle a todos. Y eso no es nada cuando te empiecen a contestar, que tienes que volverles a contestar. Te vas a quedar sin tiempo. Pero sí que puedes decir, mira, esta semana voy a hablarle a dos. A este hermano y a este hermano. Voy a hablarle a ellos. Y voy a orar por ellos. Pero es que tú estás pensando de que también vas a hablarle a él y vas a orar por él. Pero es que él a otros dos y él a otros dos. Y de esa manera estamos congregándonos toda la semana. Porque todos estamos pendientes de todos. Si yo no sé lo que a ti te pasa, como le he hablado a este hermano o a esta hermana, estos hermanos saben lo que te pasa y me lo han dicho y yo puedo estar orando por ellos o por ellos o ellos por mí. Y de eso se trata la comunión, hermano. No solamente es venir no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Ese versículo a mí no me cae, porque yo vengo todos los domingos. ¿Y el resto de la semana? ¿Has hablado con alguien? No, pero yo vengo los domingos y cumplo. ¿Y a ti quién te dijo que la palabra de Dios en la vida cristiana es una religión? Si estás como religioso, lo siento, pero eso no es la práctica que Dios quiere que hagamos, el ser religiosos. ¿Sabes lo que es ser religioso? Es venir a una iglesia, ponerte una sotana, venir aquí, decir el nombre de Patri, Hijo, Espíritu Tanti, como digan, y amén, hasta luego. Y se va y el resto de la semana, para mí, eso es ser religioso. Con un acto me gano la gracia de Dios esta semana, yo ya no hago más. Eso es ser religioso. El Señor nos manda en su palabra de que no debemos ser religiosos. Debemos de tener ese estilo de vida que Dios quiere que tengamos. El Señor Jesucristo en ningún momento cuando estuvo en vida en la tierra lo vimos que fuese religioso. Él siempre estaba en las cosas del Señor. Siempre. En cualquier momento que lo vemos en la historia que nos cuentan los evangelios, el Señor Jesucristo estaba ocupado en los negocios ¿de quién? Padre. En los negocios de su Padre. Que es nuestro mismo Padre hoy en día. ¿Qué tan ocupado has estado en los negocios de tu Padre Celestial esta semana? Tú ponte la mano en el corazón, hermano y hermana, y piensa, ¿cuántas veces he orado yo por un hermano esta semana? Los que vienen los miércoles se salvan un poquito porque por lo menos hemos orado aquí el miércoles. ¿Cuántas veces he pedido al Señor porque le ayude a este hermano o a esta hermana en sus necesidades? ¿Cuántas veces he orado por mi familia? ¿Cuántas veces he orado y te das cuenta? Anda, pues es que he orado poco o nada esta semana. Pero lo que sí digo es, tengo muchos problemas, no tengo fuerzas. El Señor entenderá, porque esa es nuestra mejor disculpa. El Señor entenderá. Esta semana estoy de bajón. Pero, ¿y qué has hecho? Uy, es que he tenido una semana... Imagínate la semana que hayas tenido. Ya, ¿y qué pasa?
debemos seguir orando, debemos seguir pidiendo al Señor, debemos seguir confiando en que el Señor nos seguirá dando la vida, la provisión, todo lo que necesitamos para seguir en esta vida. Ese alguien está allí solamente al estirar la mano. Ese alguien que necesitas está allí solamente al mirar a tu lado, porque ese es el Señor, el cual está en todo momento disponible para proveerte en lo que necesites. Está disponible para proveernos en todo lo que necesitemos. No en todo lo que queremos, que no es lo mismo que yo necesite algo a que yo quiera algo. El Señor nos proveerá en todo lo que necesitemos. Yo lo he experimentado muchas veces, hermano, pero más recientemente ha sido esta semana. ¿Qué ha pasado? He podido contar con la provisión del Señor en todo lo que he necesitado. Ay, es que tengo a mi hijo ingresado. El Señor nos ha provisto en todo. Ha puesto hermanos que nos han ayudado, por lo menos en el tema de la comida. Hay una hermana que nos ha asistido allí el tema de la comida, que hasta yo creo que iba a rebajar esta semana y yo creo que ha aumentado. El Señor pone a las personas, hermano. No nos pongamos en ese plan de víctima. Es que esta semana, pobrecito yo, lo que estoy pasando, ¿cómo se dice? Como el gatito cuando va a sobarse para que lo sobe, venga, sóbeme a mí, pobrecito yo. No, todo lo contrario, debemos darle gracias a Dios, que me pase lo que me pase, el Señor siempre está ahí. Usando a un hijo, a una hija suyo, siempre está allí proveyéndonos y ayudándonos en lo que necesitamos. Y eso es lo que tenemos que ver, hermano, en la provisión del Señor. No tenemos fuerzas, da igual, el Señor te dará fuerzas, pero tienes que buscarlas. No tenemos que quedarnos allí tirados en la lona, llorando, pobrecito yo, sino todo lo contrario, el Señor está conmigo. ¿Qué me va a faltar? Y es en Él en que debemos confiar. Vimos el primer versículo en Génesis, capítulo 1, versículo 1. Vimos también el último en Apocalipsis. Yo creo que ahora vayamos al de la mitad, o como suelo decir, el del centro y la mitad del medio. ¿Qué es el centro? Tenemos que primero que todo ver que la palabra de Dios es única y muy especial, sobre todo cuando ven los significados que Él te quiere mostrar a través de su Santo Espíritu en su palabra. ¿Qué es el centro? Según el diccionario, hay muchas acepciones. Punta del compás en la que se apoya el trazado de la circunferencia. Eso puede ser el centro. También, punto o calles más concurridos de una población o en los cuales hay más actividad comercial o la burocracia. También otro, lugar en donde se desarrolla más intensamente una actividad determinada. También punto que, según su situación y figura, está la fuerza del cuerpo. Pero hay un significado que llama la atención y dice lugar o situación donde alguien o algo tiene su natural asiento y acomodo. Y ese es tu centro. Y ese es mi centro. Entonces la pregunta sería, ¿a quién tenemos en nuestro centro? ¿A yo? ¿Al yo? Porque siempre somos yo y yo. ¿O tenemos al Señor? Porque cuando tenemos en el centro nuestro al Señor, en lugar del yo, se nota. Y no se nota solamente en cómo te ves, se nota en la manera como vives, en la manera como te sientes. Da igual lo que estés pasando, tú siempre, como tienes al Señor en el centro, o estás confiando en Él, o cuando tienes a tu yo en el centro, pues estás desesperado. ¿Qué hago? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Qué tengo que solucionar? ¿Para dónde voy? Se nota. ¿A quién tienes en el centro? La palabra de Dios, según los eruditos, hay un versículo en particular que tiene exactamente el mismo número de versículos antes y el mismo número de versículos después. Es decir, es el versículo central de la palabra de Dios. ¿Casualidad? Yo no creo en las casualidades y mucho menos de la palabra de Dios. Yo creo que vayamos a los Salmos. Busquemos el capítulo 118
Si tienes tiempo esta semana, puedes empezar a contar desde el Salmo 118, versículo 8. A partir de allí, puedes empezar a contar los versículos que hay hasta Apocalipsis y los versículos que hay hasta Génesis. Y vas a ver que, anda pues, es el del centro de la mitad del medio. Miremos lo que dice Salmo 118, 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mira, ese sonido vino genial en este momento. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Pero es que ahí viene otra definición. ¿Qué es confiar? Confiar es depositar en alguien sin más seguridad que la buena fe y la opinión de que de él se tiene. Es decir, dejar todo lo que necesitamos en sus manos. Nosotros solemos confiar, sin darnos cuenta, solemos confiar. Por ejemplo, cada uno esta mañana llegó y se sentó en la silla donde está sentado y confiaste que esa silla te iba a aguantar. Hoy hubo una cosa muy curiosa. John está cuidando el niño, ¿no? Sí. Justo llegó. Atrás hemos puesto 3 sillas que son más pequeñas que las normales. Y él se fue a sentar y claro, está acostumbrado a estas. Y claro, hubo un pequeño espacio allí y enseguida pataleó porque pensó que se iba a caer. Y ¿qué ha pasado? Dice, no, es que como estoy acostumbrado a estas, pensé, él estaba confiando en algo que no tenía. Estaba confiando en una silla que no era. Y muchas veces confiamos en cosas que no son. Creemos que lo son, pero que no lo son. ¿Y cuáles son esas cosas? En el hombre. Estamos confiando en Carlitos, en Paquito, o en Esperancita, o en quien... Ponerle a vosotros el nombre. Esta semana ojalá me llame fulano y así me ayuda a buscar ese trabajo. ¿Por qué no vas al Señor? ¿No te parece más efectivo que si confías en el Señor, es el Señor el que va a usar a Paquito o a quien sea y te va a permitir tener ese trabajo, si es la voluntad de Dios? Y estás confiando en quien debes confiar, en Dios. El centro de la palabra de Dios dice que debemos de confiar en Dios, no en el hombre. ¿Y sabes qué? Pues si no te has dado cuenta, es que el hombre también te incluye a ti. No confíes en ti. Confía en Dios. Porque la misma palabra de Dios dice de que cuando estamos sujetos a nuestra propia opinión, somos sabios, ¿no? Somos necios. Lo que debemos buscar es la voluntad de Dios. Y debemos de tener esa seguridad y esa buena fe que a quien le depositamos toda nuestra confianza sea al Señor. Si nuestra confianza está en Dios, si nuestra confianza está en el Señor, os digo que estamos seguros, porque estamos haciendo su voluntad y no la nuestra. ¿Por qué a Él no lo derrota nadie? Ni siquiera Satanás. Sabemos que el Señor fue tentado, en los evangelios lo podemos ver, y el Señor Jesucristo cayó. ¿Por qué creéis que no cayó? Muchos dicen, hombre, porque el Señor Jesucristo sabía quién era y va a decir, tú me estás ofreciendo algo que ya es mío. Si te postras ante mí, te daré todo este reino. Y el Señor Jesucristo pensaría, pero si esto ya es mío, ¿qué me vas a dar si ya es mío? Porque es de mi Padre. Si te da hambre, dile a esa piedra que se convierta en pan. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué pensaría el Señor? Pero sí que es que esto todo es mío. ¿Qué me va a ofrecer Satanás? Que yo lo tenga, si todo es mío. ¿Qué piensas tú? ¿Por qué te derrota Satanás? ¿Por qué nos derrota Satanás? Porque no tenemos esa ubicación en la que nos ha puesto Dios a través del Señor Jesucristo, en que todo lo que hay es nuestro. ¿Tenemos problemas? El Señor sabe. Porque esas cosas son del Señor. ¿Que tengo necesidad? Dios sabe la necesidad que tengo. ¿Voy a ser fiel a Él
porque Él es el que me va a proveer. Pero si perdemos de vista la mirada de Dios y ponemos la mirada en Carlitos o en Pepita, allí es cuando empezamos a fallar. Hombre, pastor, si yo no tengo comida, lógicamente yo tengo que ir a buscármela. Es que si no la vas a buscar, vas a aguantar hambre. Te lo digo de una vez. Pero primero tienes que depender de Dios a dónde vas a ir a buscar esa comida. Porque quizás no te haga falta ir muy lejos y vas a encontrarla, si confías en Él. Ahora, si confías en ti, te aseguro que te va a tocar ir mucho más lejos y no va a estar tan buena la comida como la que te va a proveer el Señor. Si nuestra confianza está en el Señor, estamos seguros, porque a Él no lo ha derrotado ni siquiera Satanás. A nosotros sí. A ti te ha derrotado y a mí también. Por eso estoy así, hermanos, porque no confié en nada más ni en nadie más que en el Señor. Tengo pocas fuerzas esta semana. Yo creo que esa pregunta se va haciendo un poco menos importante, se va haciendo insignificante para lo que significa el saber que dependo de Dios y no del hombre. Tienes este problema, tienes este otro problema, pero yo dependo del mismo. Y es el Señor el que me va a dar las fuerzas para solucionar o ese problema o este otro problema. Tienes que aguantar. El Señor me va a dar las fuerzas para aguantar y para saber llevar todo. Pero tenemos que poner en práctica este versículo sin perder de vista Génesis 1:1 y Apocalipsis 21. Sí, 21, pero se me olvidó lo que dice, no quiero decir lo que no diga. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Tanto Génesis 1:1 como Apocalipsis 22:21, sin perder de vista el primero y el último versículo, centrarnos, nunca mejor dicho, y valga la pena la redundancia, en el centro, que es confía en el Señor y no en el hombre. No confíes en ti, hermano. Por muy bravo y muy fuerte que te creas, vas a caer. Te lo digo sinceramente, vas a caer. Confía en Dios. Y ahí lo tendremos todo. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Así que yo quería ser hoy muy corto del mensaje, no de mente. ¿Te has quedado sin fuerzas? Pues debes tener más fuerzas para el Señor. Mira lo que dice 2 Corintios, capítulo 12. Os pongo en contexto. En estos versículos el apóstol Pablo le está diciendo a Dios que le quite ese aguijón de la carne. Vamos a leerlo desde el versículo 6. Segunda de Corintios, capítulo 12, a partir del versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense que de mí más de lo que... Para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Estás débil? Ahí tienes la respuesta. El Señor no quiere quitarte la debilidad. De hecho, el Señor no quiere que tú seas, ¿cómo se dice? No, se me fue la palabra. El Señor no quiere que dependas de ti mismo. Todo lo contrario, el Señor quiere, y tú y yo necesitamos depender de Él, no de nuestras fuerzas. Porque, ¿sabes una cosa?
nuestras fuerzas se van a acabar algún día. Es increíble ver cómo la salud te ataca de un momento a otro. Tú puedes creerte muy fuerte y, ven, tú mami, a ver si puedes. Y, wow, impresionante. Sí, pero un día te vas a enfermar y vas a estar tumbado en una cama que no te pueden ni siquiera levantar. Y ahí es donde vas a entender de qué sirven mis fuerzas. Si cuando quieren me abandonan. Me quiero levantar y no puedo. Y si me levanto, necesito a alguien porque no puedo. ¿Y dónde está la fuerza que dices que tenía? ¿Te volverán? Sí. Pero muchas veces te abandonan las fuerzas. El Señor, en su sabiduría, lógicamente dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Él sí que es fuerte. Él sí que está disponible siempre para nosotros. Por tanto, debemos pensar como pensaba el apóstol Pablo. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque si tú estás pasando por alguna de estas cosas y confías en el Señor, te digo, hermano y hermana, que estás siendo fuerte. Es que estás débil, da igual, confía en el Señor y estarás fuerte. Porque su poder se perfecciona en esa debilidad que tienes. Su poder se perfecciona en ese cansancio que dices que, mira, se me han acabado las fuerzas. Pero el poder de Dios Dios está esperando allí, que tú le mires y le digas, Señor, ayúdame, para que el Señor se pueda gloriar en esas debilidades tuyas. Así que, hermano, ¿te has quedado sin fuerzas? Pues yo en mi debilidad, pero con Él, en el centro de mi vida, sí que tengo fuerzas para Él. Es lo que debemos de pensar. Yo soy débil, pero con el Señor soy más fuerte que nunca. Estamos débiles, tenemos problemas, tenemos dificultades, tal cual como dice el apóstol Pablo aquí. Debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque entreguemos todo en las manos del Señor y confiemos en Él. Y nos volvamos nuevamente al centro de la Biblia, el versículo central. Y es confiar en Jehová antes que confiar en el hombre. ¿Tú quieres ser fuerte siempre? Lo siento, no lo vas a hacer. Me gustaría decirte hoy, igual podría cerrar la Biblia y decirte, si tú crees en ti, sé tú mismo y vas a ser más fuerte, igual te lo diría, igual te lo creerías, pero va a llegar un día en que no lo vas a hacer. Y entonces vas a decir, ese pastor me mintió. Sí, porque si te lo digo sería mentira, no es verdad. Pero con la palabra de Dios abierta, sabemos, desde el principio sabemos que somos débiles. Tú te crees muy fuerte, te crees muy listo, te crees muy inteligente. Va a llegar un día en que ni vas a ser fuerte, ni vas a ser listo, ni vas a ser inteligente. Pero sí que si creemos en el Señor, lo que sí podemos tener siempre a ciencia cierta todo el tiempo es que vamos a tener al Señor, que es el que nos va a proveer cuando nosotros fallemos. Cuando mis fuerzas me abandonen, el Señor estará ahí. Cuando mi sabiduría me abandone, el Señor estará ahí. Cuando todo me abandone o todos me abandonen, el Señor estará ahí. ¿De qué manera podemos vivirlo? Yo creo que debemos de pensar en agradar al Señor en todo y no esperar a que estemos tirados en la lona, sino todo lo contrario, agradecerle al Señor desde ya mismo por las fuerzas que nos ha dado esta semana, por todo lo que nos ha provisto esta semana, por todo lo que nos ha permitido pasar para aprender de cosas esta semana y por estar congregados. Ya me entendéis el término congregados, no solamente venir a la iglesia, sino estar pendientes unos hermanos de los otros y estar orando unos por otros. Así que, hermanos, solo me queda deciros, si nos faltan fuerzas, estamos bien, porque si confiamos en el Señor, Él se va a perfeccionar
en esa debilidad que sientes tú ahora. ¿Quieres dar testimonio de Dios? Es tu oportunidad hoy. Si te sientes débil, deja que el Señor sea el que actúe en tu vida. Y de esa manera vas a demostrar que Dios actúa en ti. Vamos a hacer de testimonio esta semana en nuestras debilidades que se muestre Dios con su poder en nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Dios, una vez más tu palabra ha sido expuesta. Te pedimos que nos ayudes a llevarla a nuestro corazón, ponerla en práctica, Padre, y de esa manera poder ser más sabios para que podamos agradarte cada vez más, Padre. Ayúdanos. Sabemos, Padre, que somos débiles, sabemos que tenemos problemas, que tenemos cosas que no nos gustan pasar por ellas, pero también sabemos, Padre, que en medio de esas cosas que no nos gustan estás tú, esperando que te busquemos, Padre. Ayúdanos a buscarte en todo momento y entregarte nuestras vidas para tu gloria y para tu honra, Padre. Permítenos poder ser ese testimonio que los demás quieren ver en nosotros de tu parte, Padre. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.